Buenas noches, chicos. Vamos a iniciar con el tema de rectas 1. Sé que ya lo han visto en teoría y hoy día vamos a practicar algunos de los ejercicios recordando las fórmulas que se han visto en teoría y los conceptos, ¿sí? A ver, iniciamos. Los principales conceptos son la pendiente de una recta, cómo formar una ecuación, qué es una recta paralela, qué son rectas paralelas, qué son rectas perpendiculares, ¿y qué más? La distancia de un punto a una recta también es esencial. La fórmula. Y, y eso en sí. Si tienen claro todo ello, van a poder con los problemas, chicos. Listo, empecemos con el primero. Los vértices de un triángulo tienen por coordenadas A, aquí lo he graficado, aquí tengo mi triángulo, A menos 3,4, B 6,8, C 8, menos 2, y nos dice hallar la ecuación de la recta que contiene a la altura BH. Aquí yo grafiqué mi altura. Ahora, ¿qué propiedad tiene mi altura? ¿Cuál es la propiedad básica? Sabemos que de un punto, para que sea una altura de un triángulo, la medida de este ángulo tiene que ser 90 grados, ¿sí? Tiene que ser 90 grados. De esta forma yo aseguro que es mi altura. La medida que esté aquí, la medida h será mi altura. Ya lo habrán visto en geometría. Ahora, nos dan como dato el vértice A, el vértice B y el vértice C. Recordemos que se llaman vértices, ¿sí? Estos se llaman lados. Estos se llaman lados. Ya, eso es lo básico. Ahora, esta altura, este punto, digamos, este punto que intersecta mi base de mi triángulo con mi altura, con la recta que pasa por mi altura, vamos a llamarla H. Este H va a tener como coordenadas un X que yo no conozco y un Y que tampoco conozco. Entonces ya, tengo mis datos. Tengo que esta recta pasa por B, tengo que esta recta mide 90 grados con mi base, que se podría decir que es una recta que pasa por A y por C, ¿sí? Si notan aquí es una recta que pasa por A y por C, lo va a intersectar y cuando lo intersecte, el ángulo de intersección va a ser 90 grados. ¿Qué significa cuando el ángulo de intersección de dos rectas es 90 grados? Estas rectas son, ¿cómo se les denomina? A ver, ¿cómo se les denomina? A ver, los que están aquí, están pendientes. Uy, rayé. ¿Cómo se denomina cuando dos rectas tienen como ángulo de intersección 90 grados? Perpendiculares, muy bien. Son rectas perpendiculares, ¿sí? Entonces, vamos a ver primero. Ya, ¿qué nos piden? Nos piden hallar, un momento no veo. Ya, hallar la ecuación de la recta que contiene la altura BH. A ver, vamos a ver. ¿Cómo hallamos la ecuación? Primero, sabemos que la pendiente de esta recta de aquí, de mi base, esta recta de aquí, la pendiente va a ser, en este caso yo voy a tomar la pendiente, miren, se puede tomar de esta forma. Se puede o bien considerar el punto A y el punto C y calcular la pendiente, porque yo sé que la pendiente es Y menos Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1, ¿cierto? Donde X1 y Y1 son las coordenadas de un punto
x2, y2 son las coordenadas de otro punto, que ambos puntos pertenecen a la recta de la que estoy calculando la pendiente, ¿sí? Entonces yo ya tengo dos puntos, puedo calcular mi pendiente de esta recta, ¿sí? Pero yo tengo aquí también un punto, unas coordenadas de un punto que yo quiero conocer sus coordenadas, quiero conocer el valor de x y de y, ¿sí? Entonces, no lo voy a calcular con los puntos que yo ya conozco. Voy a calcular con el punto que desconozco, y con otro punto, cualquiera, puede ser el A o el C, que ya conozco. Calculo esa pendiente. ¿Por qué? ¿Por qué me va a decir por qué? ¿Por qué está calculando la pendiente? ¿Cómo yo sé que tengo que calcular la pendiente? Yo estoy usando el dato de que son perpendiculares. Al ser perpendiculares, tenemos una propiedad de que la pendiente de la recta L1, la pendiente 1, pongámosle, va a ser multiplicado por la pendiente de la recta 2, M2, tiene que ser igual a ¿cuánto? A ver, ¿quién me dice? Revisen su teoría. Pueden revisar su teoría, chicos. Aquí estamos para aprender. Para recordar. ¿Cuánto va a ser la multiplicación de dos pendientes que son perpendiculares? Menos 1. Muy bien. Aquí esto tiene que ser menos 1. Entonces, si yo calculo la pendiente de esta recta L2 y la multiplico por la pendiente de la recta L1, me tiene que salir esta menos 1. Entonces yo fácil puedo calcular la pendiente de L2 con los dos puntos que conozco. En este caso yo lo calculé con este punto que desconozco y con este punto C. El punto C... No, calculé la pendiente de L1, discúlpenme. Calculé la pendiente de L1, no estoy calculando la pendiente de L2. Aquí me estoy confundiendo. Estoy calculando la pendiente de L1. Aquí. Calculo la pendiente de L1 primero. Aquí como pueden ver, como les dije, la fórmula y2 menos y1. En este caso, mi y2 va a ser este y desconocido. Entonces le asigno y menos mi y1, que va a ser 8. x2, que va a ser el x, que desconozco, menos el x1, que aquí tengo, que va a ser 6. Aquí tengo mi pendiente 1. Ahora, para calcular mi pendiente 2, yo puedo calcularlo como les dije, con este punto desconocido y con un punto conocido, o con los dos puntos conocidos que son A y C. Entonces, aquí en este caso, lo calculé con los dos puntos conocidos, para evitarnos tantas incógnitas, creo que lo hice así, sí. Para evitarme tantas incógnitas, lo calculo con estos puntos que son ya conocidos. Entonces, si yo calculo fácil, 2 menos 2, este va a ser mi y2, menos 2, menos 4, y1, y sobre x2, que va a ser mi 8, menos x1, que va a ser menos 3. ¿Sí? Menos 3. Ahora yo calculando menos 2 menos 4 me da menos 6. 8 menos por menos más 8 más 3, 11. Ya tengo mi pendiente 2. Ahora uso lo que tengo aquí. M1 por M2 tiene que ser igual a menos 1. Entonces, ¿está? A ver, ahí está. Multiplicando, obtengo lo siguiente. Aquí, como pueden ver, yo lo que hice fue multiplicarlo de aquí, los denominadores, que me saldría 11 por x menos 66, y lo paso a multiplicar al otro miembro, donde está el menos 1. Lo multiplico por menos 1. Esperen un momento. Ya, aquí no lo multipliqué por menos 1. Es que aquí lo hice muy de frente todo. Ya, aquí si lo multiplicas por menos 1 te sale
menos 11x más 66, ¿cierto? Pero si tú puedes ver aquí, aquí tienes un menos y aquí tienes un menos. Y este menos está multiplicando. Entonces, puedes fácilmente quitar este menos y quitar este menos. Eso es lo que hice, chicos, para no tener dos menos. Yo vi un menos y aquí vi otro menos. Y como ambos están multiplicando, los taché. ¿Sí? Entonces, este 6 ya no va a ser negativo, va a ser positivo. Sería 6y menos 48. Y lo de aquí ya no se multiplicaría por menos 1, sino solo se multiplicaría por 1. ¿Sí? Mucho más fácil. Entonces, 11x menos 66, lo que habíamos calculado del denominador. Y luego con esto ya obtengo mi ecuación de mi recta. ¿Qué pasa por el punto B y qué pasa por el punto H? ¿Sí? A ver. Voy a borrar aquí. Ahora, ¿cuál es la alternativa? A ver. 6y menos 11 es la C, ¿cierto? Es la C. Y listo, resumiendo. Calculamos la pendiente de la recta L1, calculamos la pendiente de la recta L2 y multiplicamos y usamos el concepto que sabemos de las rectas perpendiculares y con eso vamos a calcular la ecuación de la recta. ¿Sí? Cuando ustedes tengan ya un X así, Y, una ecuación de esta forma, ya es la ecuación de la recta. ¿Sí? De ahí ya no tienen que hacer más pasos. Ahora continuemos. A ver. Listo, aquí. Hallar la ecuación de la recta mediatriz del segmento cuyos extremos son... Ahora, nos da un segmento. Nos da un segmento que tiene dos puntos conocidos, el punto A y el punto B. Y este es un concepto que le estoy agregando para recordar, que es que la mediatriz de un segmento es la línea recta perpendicular a dicho segmento trazada por su punto medio. Veamos. Espera. Nos dicen, calcular la ecuación de la recta mediatriz del segmento cuyos extremos son. Nosotros podemos graficar de esta forma. Que esta sea nuestra recta. O grafiquémoslo bien, ¿sí? A ver, grafiquémoslo bien. Un punto, menos 1. Tengo acá mi plano coordenado. Menos 1, 7. Estaría por acá. Mi punto A. Punto B. 3 menos 1. 3 por aquí, digamos. Y menos 1 por acá. Digamos que está aquí. B. Ya tengo mi recta. Mi recta que pasa por A por B. Va a pasar. Y se va hasta el infinito. Hasta el infinito. ¿Sí? Esta es mi recta. Que pasa por A y por B. Bueno, segmento nos dice. Disculpe, no lo vi. A ver, entonces borro. Segmento tiene otra notación. Un segmento es de esta forma. Un segmento es limitado. Una recta se va al infinito. Entonces este es mi segmento. El segmento se escribe de esta forma. A, B y una rayita. Segmento, ¿sí? Ya, entonces me da mi segmento A, B, que va desde A hasta B. Me dice que calcule la ecuación de la recta mediatriz al segmento. Y yo sé que la recta mediatriz de un segmento es la línea recta perpendicular a dicho segmento. Entonces yo voy a tener una recta aquí, una recta acá, que va a ser perpendicular a este segmento. Es decir, que tenga 90 grados. Ustedes ya lo saben. Y esta recta se va al infinito por aquí y al infinito por acá. Entonces ya tengo, esta es mi recta mediatriz. La recta que quiero conocer, la recta que yo quiero conocer su ecuación. ¿Cómo puedo conocer su ecuación?
Aquí yo puedo usar también lo mismo que ya sabíamos que es de la pendiente de esta recta mediatriz multiplicado por la pendiente de este segmento AB va a ser igual a -1, ¿cierto? Entonces calculamos la pendiente del segmento AB. Aquí lo estoy calculando. Y yo sé que B tiene como coordenadas, aquí lo voy a poner, 3, punto y coma, -1. Y A tiene como coordenadas -1, punto y coma, 7. Entonces yo elijo cuál va a ser mi punto 2 y mi punto 1. Ya bueno, yo elijo que el A sea mi punto 2. Entonces, para calcular la pendiente, voy a tener que restar y2, no, aquí mi punto 2 va a ser el B. Y2, que es -1, menos Y1, que es de mi punto 1, 7, sobre X2, que es el 3 de mi punto 2, menos el X1, que es de mi punto 1, que es -1. ¿Sí? Ya calculé la pendiente de este segmento. Ahora, -1 menos 7, -8. 3 más 1, 4. Mi pendiente es -2. ¿Sí? Ahora, con esa pendiente puedo saber la pendiente de esta recta, ¿cierto? ¿Cómo? Yo sé que la pendiente de esta recta, de mi recta mediatriz, la pendiente de mi recta mediatriz, multiplicado por la pendiente de la recta que yo ya calculé, que es mi recta AB, como son perpendiculares, la multiplicación tiene que ser igual a -1. Y esta pendiente del segmento, dije recta, pero es segmento, de este segmento AB, yo ya sé que es -2. Entonces aquí lo reemplazo, -2. ¿Y cuánto será la pendiente de mi recta mediatriz? La pendiente de mi recta mediatriz va a ser igual a este -2, está multiplicando, pasa a dividir, ¿cierto? Y menos con menos se va. Entonces me queda un medio. Ya tengo la pendiente de mi recta mediatriz. Ahora, yo sé, y si no lo sé, lo recuerdo, lo recordamos. Recordamos cómo se forma una ecuación de una recta. Una ecuación de una recta se forma de esta forma, a ver si estoy dibujando. La ecuación de una recta se puede formar de esta forma. Y igual a la pendiente de la recta por X más B, ¿cierto? Hasta ahora yo sé la pendiente de mi recta, pero no sé el valor de B. Tengo que saber ambos para tener mi ecuación completa, ¿cierto? Ahora, para hallar el B, algo que se hace siempre es calcular un punto. Calcular un punto de la recta que quieres hallar. Entonces, los puntos de aquí, los puntos que se encuentran aquí, yo no los conozco y no hay forma de conocerlos. Los puntos que se encuentran aquí tampoco tengo forma de conocerlos. El único punto que conozco es este, el que intersecta con A y con B, ¿cierto? Y lo puedo conocer. ¿Cómo lo puedo conocer? Porque aquí nos dice, la mediatriz de un segmento es la línea recta perpendicular, ya sé que es perpendicular, a dicho segmento trazado por su punto medio. Es decir, este punto es el punto medio, esta distancia es la misma que esta, es el punto medio, ¿sí? Ahora, yo necesito saber este punto para reemplazar en esta ecuación. Si yo lo reemplazo, ya tendría mi valor de mi y, que sería el punto, el y del punto, la coordenada y del punto. Ya conocería mi pendiente, que ya la sé, que está aquí. Y x, ya también ya la conocería, porque sería mi coordenada x de este punto.
¿sí? Y como ya tengo estos tres, ya podría hallar el valor de B. Entonces, necesito hallar este punto. ¿Cómo lo hallo? Yo sé que mi punto medio se calcula de esta forma. A ver, de los X, de las coordenadas X, calculo la semisuma. Y de las coordenadas Y, calculo la semisuma. De esa forma se calcula el punto medio, ¿sí? Entre dos puntos. El punto medio entre un segmento, un segmento. El punto medio de un segmento se calcula de esa forma, calculando la semisuma de las coordenadas. Entonces, yo calculé aquí. Menos 1 es la coordenada de A, más la coordenada X de B, que es 3, y entre 2, porque es semisuma. Semisuma significa que es la suma dividido entre 2, ¿sí? Ahora, de Y lo mismo, 7 más menos 1 entre 2. Ahora, ¿cuánto será el punto medio? ¿Qué coordenadas tendrá? El punto medio tiene coordenadas 1,3, porque aquí sería 3 menos 1, 2, 2 entre 2, 1. 7 menos 1, 6, 6 entre 2, 3, ¿cierto? Ya tengo mi punto medio. ¿Qué dije que iba a hacer? Iba a reemplazar, ¿cierto? En esta ecuación. Y sería 3. Igual a la pendiente. La pendiente yo sé que es un medio. X, ¿cuánto valdría? Valdría 1. Más, lo que no conozco, B. Ahora, resuelvo. ¿Cuánto vale B? Sería 3 menos, sería un medio, ¿cierto? Este es 1. Un medio por 1, un medio por 1, un medio, ¿cierto? Como está sumando, pasa a restar. Sería 3 menos un medio. Sería como un 6 medios menos un medio. 6 medios menos un medio, 5 medios. Y ya conozco mi B, ¿sí? Toda la operación está aquí. Aquí es lo que hice, lo que les digo, reemplazando en la ecuación el punto que calculé, y calculo mi B. B sería 5 medios. Y luego reemplazo, porque era el único dato que me faltaba para tener mi ecuación de la recta completa. Reemplazo y mi recta sería de la forma Y igual a la pendiente, que es un medio, por X más el B que calculé, 5 medios. ¿Sí? Y de esa forma mi recta, la forma de expresar la recta es de esta forma. La ecuación de la recta. Y que quede como un igual a 0. ¿Cómo hago eso? Aquí, si ustedes pueden ver en las opciones, ninguno está dividido, ninguno tiene denominador, ¿sí? Y yo en mi respuesta tenía denominador. Entonces, ¿qué hago? Multiplico por 2 a todo. Me quedaría 2y igual a x más 5, ¿cierto? Y como tengo que expresar la ecuación de tal forma que quede como un igual a 0, entonces, ¿qué hago? Este 2y lo paso a restar y me quedaría de esta forma. X menos 2y más 5 igual a 0, ¿sí? Para hacerlo parecer a las alternativas, ¿sí? Tengo que ver la forma de que me salga la alternativa. Ahora, ¿cuál es la alternativa correcta? Sería la E, ¿cierto? Marcamos la E. Muy bien. Aquí hemos recordado varios conceptos, ahora continuamos. Nos piden determinar el ángulo formado por las rectas. Ahora, cuando yo calculo la pendiente de una recta, por ejemplo, pongamos esta recta. Pongamos esta recta, ¿sí? Cuando yo calculo la pendiente de esta recta, ¿qué estoy haciendo? Digamos que este es un punto A. Ya lo habrán visto en teoría, pero por si acaso, lo recuerdo. Este es mi punto 2. Y este es mi punto 1. Este punto 2 tiene como coordenadas x2, y2, ¿sí? x2, y2, y este
punto 1 tiene como coordenadas x1, y1. Lo que yo hago cuando estoy calculando la pendiente, recuerdan que estoy haciendo y2 menos y1, y2 menos y1, si yo estoy en un plano coordenado, lo único que estoy haciendo es y2, sabemos que es acá, ¿cierto? Porque es la coordenada de y, de este punto 2, y este es y2. Y aquí está mi y1, aquí. Cuando yo calculo y2 menos y1, estoy calculando la distancia que está, esta distancia, ¿cierto? Todo el y2 menos todo este y1 es esta distancia, es el valor de esta distancia. Entonces estoy calculando el valor de esta distancia, Y cuando calculo x2 está acá, menos x1, que está acá, estoy calculando la distancia entre x2 y x1, ¿cierto? Entonces estoy calculando la distancia de y2 menos de y1. y2 menos y1 y es x2 menos x1. Y cuando los divido, ¿qué estoy haciendo? Divido esto entre esto. Es mi pendiente, me dicen que es mi pendiente. ¿Qué estoy haciendo? Estoy calculando la tangente de qué ángulo. La tangente de este ángulo, ¿cierto? Entonces, si me piden determinar el ángulo formado por las rectas, digamos, este fuera una recta. A ver, aquí tengo una recta. Y aquí tengo otra recta, ¿cierto? Me piden calcular el ángulo entre estas dos rectas. Aquí yo puedo tener varios ángulos. Aquí tienen que tener cuidado también. Puedo tener varios ángulos. Puedo tener este ángulo de aquí. Puedo tener este ángulo de aquí. ¿Cierto? Ahora, hay muchas formas de calcular el ángulo entre dos rectas. Se podría ver muchas formas, ¿cierto? Ustedes podrían decir, ay, mira, calculo el ángulo, la pendiente de esta recta. Luego puedo calcular también la pendiente de esta recta, no lo sé. Pero esta recta sería, claro, la pendiente de esta recta más un beta. Y este ángulo va a ser igual acá. Y sumo ambos, ¿cierto? Ya tengo mi ángulo entre las rectas. Una forma. Ahora vamos a ver cómo es este ejercicio. Para ver la forma en la que la calculamos. Tengo mi recta. La recta L1, que es 7x menos 4y más 21. Yo la estoy transformando a la otra forma, que es cuando tienes la expresión de y en un lado de la ecuación. Aquí en esta forma tienes al 0 en un lado. En esta forma yo tengo al y. Ahora, la otra... Ya, de aquí yo puedo calcular la pendiente, que es 7/4. ¿Por qué? ¿Por qué 7/4? Porque recuerdan que les dije que una recta está expresada de esta forma. ¿Sí? La pendiente por x más b. Cuando está expresado por un y igual a algo multiplicado por el x más el b, ese algo que está multiplicando al x es la pendiente. ¿Sí? Algo fácil. Entonces, mi 7/4 es la pendiente de esta recta L1. Ya tengo mi pendiente de la recta L1. Mi pendiente de la recta L2. ¿Cuánto será? ¿Cuánto será? Según la fórmula de la ecuación de una recta, mi pendiente va a ser menos 4/7, ¿cierto? Fácil, el que acompaña al x. En la expresión de esta forma. Recuerden, cuando y está en un lado de la ecuación. Muy bien, la pendiente 2 será menos 4/7. Muy bien, Felipe. Ahora, ¿qué noto de estas dos pendientes? Digan. ¿Qué noto? 7/4 y menos 4/7. Si lo multiplicamos, ¿cuánto nos sale? A ver, voy a borrar aquí para que se vea mejor. Si lo multiplicamos, ¿cuánto sale?
¿Cuánto nos sale? 7/4 por menos 4/7. 4 con 4 se van, 7 con 7 se van y nos queda menos 1. Nos queda menos 1. Y si ambas pendientes multiplicado le dan igual a menos 1, ¿eso qué significa? Que son rectas perpendiculares, ¿cierto? Ya lo habíamos también recordado. Cuando ambas pendientes multiplicadas te dan menos 1, significa que son perpendiculares. Y como son perpendiculares, por lo tanto, el ángulo que forman las dos rectas, una recta, otra recta, si el ángulo es 90 grados, significa que son perpendiculares, ¿cierto? Entonces, si son perpendiculares, su ángulo será 90 grados. Ese estaba muy fácil, porque no tuve que hacer más cálculos. Simplemente fijarme, ¿qué pasa si lo multiplico? Si lo multiplico, son perpendiculares. Si sé el concepto, fácil. Si no sé el concepto, tendría que seguir hasta calcular el ángulo, ¿cierto? Aquí, fácil, la E, 90 grados. Continuemos. Hallar la ecuación de la recta que contiene uno de los catetos de un triángulo rectángulo. Isósceles, recordamos el triángulo isósceles. Un triángulo es isósceles cuando dos de sus lados son iguales. Ese es isósceles. Entonces nos dice, hallar la ecuación de la recta que contiene uno de los catetos. Nos dice, conociendo el vértice del ángulo recto. Ok, es un triángulo rectángulo. Muy bien. Es un triángulo rectángulo. Entonces borremos este triángulo porque no parece rectángulo. Dibujemos un triángulo rectángulo. Digamos que mi triángulo rectángulo, o creo que sí tengo la gráfica aquí. A ver, déjenme ver. No lo tengo. Ya grafiquémosla. Un triángulo rectángulo es así, ¿no? Es así. Este es 90 grados. Y si me dicen isósceles, significa que este lado y este lado son iguales, ¿cierto? Porque no va a ser igual con la hipotenusa. La hipotenusa siempre es mayor que los catetos. Entonces los dos catetos tienen que ser iguales. ¿Y en qué caso pasa eso? A ver, discúlpenme. A ver, ¿en qué caso pasa eso? Cuando los lados son iguales, significa que los ángulos también son iguales, ¿cierto? ¿Y en qué caso sería que los ángulos son iguales? Si ambos ángulos suman 90 grados. Para que sean iguales tendría que ser 45, ¿cierto? Entonces estoy en el caso de un ángulo de 45 grados. Un triángulo rectángulo de 45 grados es fácil, ¿no? Porque sus catetos valen K, y su hipotenusa vale raíz de 2K. Ya, hasta ahí C. Nos dice, hallar la ecuación de la recta que contiene a uno de los catetos. Entonces, uno de los catetos va a estar dentro de una recta. Digamos que este cateto está dentro de la recta. Va a estar dentro, ¿sí? No está tan bien dibujado, pero ya, está dentro. Y una recta, recuerden, al más infinito, al menos infinito y al más infinito. Y ya, está dentro de la recta, un cateto, conociendo el vértice del ángulo recto. Este es el vértice que contiene al ángulo recto. Este vértice es el C. Vértice C, que tiene como coordenadas 4, punto y coma, menos 1. Este es el vértice del ángulo recto. Y la ecuación de la recta que contiene la hipotenusa es esta. Entonces, tengo otra recta aquí. ¿Qué contiene a la hipotenusa? Nos dice. Tengo otra recta aquí que pasa por la hipotenusa. ¿Sí? Ya, esta recta me están diciendo ya la ecuación.
es 3x menos y más 5. Y con esta ecuación hasta yo puedo saber ya la pendiente, ¿cierto? Ya tengo mi recta que pasa por la hipotenusa. ¿Qué me piden? Me piden hallar la ecuación de la recta. Me piden esta recta, la naranja. Me piden esta recta que pasa por el cateto. Vamos a llamarle L1, el que conocemos, L1. Y el que no conocemos, que queremos conocer, va a ser mi L2. Entonces ya, primer dato yo tenía que es 45 grados. 45 grados vale el ángulo, ¿cierto? Este ángulo. Si este vale 45, este también vale 45, ¿cierto? Porque es isósceles. Isósceles es un triángulo rectángulo. Entonces, el ángulo entre ambas rectas es 45 grados. ¿Sí? Y la tangente de este 45 es igual a... Aquí estoy calculando, me parece que es... Pero permítame. La tangente... Ya. Aquí lo que estoy haciendo es algo. Hay una fórmula para calcular el ángulo entre dos rectas, chicos. A ver. Discúlpenme. Espérate mi mouse. Ya. Hay una fórmula, que es la siguiente. La tangente del ángulo entre dos rectas es igual a la pendiente de una recta, la pendiente 1, menos la pendiente de la otra recta, pendiente 2, sobre 1 más la multiplicación de ambas pendientes. Esta es la fórmula. ¿Sí? Esta es la fórmula para calcular el ángulo entre dos rectas. Y como yo ya les mencioné aquí, este ángulo es 45 grados, el ángulo entre las dos rectas. Por ello aquí puse que la tangente del ángulo entre las dos rectas, que es 45, va a ser igual a una de las pendientes, que es la que no conozco, que es la pendiente de L2, menos la pendiente de L1, que sí la conozco porque me dan la ecuación. Y como ya les mencioné aquí, esta es la ecuación, ¿cierto? Y con esta ecuación yo puedo saber la pendiente. ¿Cómo? A ver, ¿cómo sé la pendiente? El Y tiene que estar en un lado, ¿cierto? Eso les dije. Este Y, como está restando, paso a sumar. De esa forma ya está en un lado. Y en el otro lado me queda 3x más 5. ¿Y quién es la pendiente? La pendiente es el que acompaña al X. Entonces mi pendiente de esta recta L1, la verde, es 3. ¿Sí? Entonces, la pendiente de esta recta va a ser la pendiente M2, pongámosle aquí. Entonces va a ser M, la pendiente de la que no conozco, menos la pendiente que sí conozco, menos 3, sobre 1 más la multiplicación de ambas, 3 por M. Tangente de 45, yo sé cuánto es una tangente de 45. Tangente de 45 es 1, igual a M menos 3 sobre 1 más 3M. De esta forma, el 1 más 3M pasa a multiplicar al 1 y sería 1 más 3M igual a M menos 3. De esta forma, yo sé el valor de M, ¿cierto? Este 3M no lo puedo pasar porque me saldría negativo, entonces este M lo paso a restar a este 3M. Me saldría 2M igual a este 1 pasa a restar, sería menos 4, ¿cierto? Menos 4. Y como es 2M, el 2 pasa a dividir. Y me quedaría menos 2. Si aquí lo hice muy rápido, aquí les escribo. Aquí lo que estoy haciendo, este M pasa a restar, me queda 2M. Y en el otro lado tenía menos 3. Este 1 me está sobrando, lo paso a restar, me queda menos 4. Y de aquí lo único que hice fue dividir entre 2. Dividí entre 2 y M sería igual a menos 2, ¿cierto? Ya tengo la pendiente de esta recta. Ahora, como les dije, para calcular la ecuación de una recta, saben que es de esta forma, ¿cierto? M por X más B.
Ya tengo mi pendiente. ¿Qué me falta? Me falta, tengo esto, me falta el B. ¿Cómo calculo el B? ¿Cómo calculo el B? El truco. Saber, conocer un punto que esté en esta recta. En esta recta. No, es esta, la L2. Y yo ya tengo un punto que conozco. Lo habíamos olvidado. Este punto. O bien puedo usar este punto de intersección, o bien puedo usar este. Pero para tener este punto de intersección yo no lo conozco. Tendría que hallarlo, ¿sí? Entonces, mejor este, que ya lo conozco, que es el punto C, el vértice C, que tiene como coordenadas 4 y 1, ¿sí? ¿Y cómo hago para calcular este B? ¿Qué hacíamos? Reemplazábamos esas coordenadas de este punto conocido en la ecuación. En la ecuación. Entonces reemplazamos. A ver, espérenme. No puedo borrar, no puedo borrar. Voy a borrar acá. Ya. Ya. Entonces aquí hice, aquí expresé la ecuación, ¿cómo va mi ecuación? Va un y igual a la pendiente, que ya la conozco, que es menos 2, por el x más el b. No conozco el b, lo vamos a calcular. Reemplazamos estas coordenadas del punto conocido, 4,1. Si reemplazo, tendría que 1 es igual a menos 2 por 4, que es la coordenada x, más el b. De esta forma ya tengo el b. b es 9, ¿sí? Acá es menos 8, pasa a sumar 9. Entonces ya solo lo reemplazo y ya tengo la ecuación. Y igual a menos 2x más 9. Para expresar la ecuación como está en las alternativas, ¿sí? En la forma que están las alternativas, lo que hago es, bueno, yo veo que el x tiene signo positivo, entonces no puedo pasar el y al otro miembro. Tengo que pasar el x. Entonces el x, como está restando, pasa a sumar. Me quedaría 2x más y. El 9 está sumando, pasa a restar, menos 9. Y marco la alternativa que sería la D, ¿cierto? 2x más y menos 9. Listo. Y tendría la forma de la alternativa. Y ya está. Si los vértices de un triángulo son... Acá, ya veo. Si los vértices de un triángulo son A, menos 3,1, B, menos 1,7 y C, 3,5, hallar la ecuación de la recta que pasa por C, sea paralelo a la doble. Aquí se dice la gráfica. Aquí se dice la gráfica y nos dicen, de un triángulo, ya, nos dan el vértice A, aquí está chiquito, pero no se ve mucho, pero aquí hay un vértice A, aquí está el vértice A, me dicen menos 3,1, yo lo grafiqué en GeoGebra. GeoGebra se usa para hacer gráficas, GeoGebra, para hacer gráficas, ¿sí? Para evitar estar haciéndole en una hojita, pero si ustedes, claro que no van a tener el software cuando estén dando examen, entonces lo recomendable es que lo hagan en una hojita, hacen su cuadrícula de su plano cartesiano y van graficando para que se den una idea de dónde están los puntos, ¿sí? Para que se den solo una idea. Entonces aquí tengo mi punto A, menos 3,1, aquí tengo mi punto B, que me dan que es menos 1,7, y aquí tengo mi punto C, que nos dan que es 3,5. Ahora nos dicen, hallar la ecuación de la recta que pasando por C sea paralela. Una recta va a pasar por C. Una recta va a pasar por C, por este punto C, por este punto C. Me dicen que una recta va a pasar. En este caso yo lo escribí con el nombre de L. Mi recta se va a llamar L, ¿sí? Esta recta que pasa por el punto C. Y me dicen que es paralela a el lado AB. Es paralela, es paralela. Ahora, algo que tienen en común dos rectas paralelas. ¿Qué tienen en común dos rectas paralelas? Díganme, a ver. ¿Qué pasa con sus pendientes? Si recuerdan de teoría. Si no lo recuerdan, igual lo vamos a recordar aquí. En las rectas perpendiculares sucedía que la multiplicación era igual a menos 1, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa con las rectas paralelas?
Con las rectas paralelas, ¿qué pasa con sus pendientes? Revisemos la teoría. Las pendientes van a ser, si nos damos cuenta, son iguales, exacto. Muy bien. Si nos damos cuenta, aquí el ángulo es el mismo. Es el mismo. Por lo tanto, sus tangentes también son iguales. Entonces, las pendientes de ambas rectas son iguales. Entonces, vean, está sencillo. Ya voy a tener, si hallo la pendiente de estos dos puntos del segmento, de A y de B, si hallo la pendiente del segmento o de la recta que pasa por A y por B, ya tendría la pendiente de L. Y si recuerdan que les dije que la ecuación de una recta es igual a Y es igual a M por X más B, ¿cierto? Si ya tengo la pendiente, solo me falta calcular el B. ¿Cómo calculo el B? El B lo calculo con un punto conocido, ¿sí? Que esté en la recta. Y ya tengo un punto conocido, que es mi punto C. Entonces ya sabemos los pasos. Vamos a calcular la pendiente que pasa, de la recta que pasa por A y por B. ¿Sí? ¿Cómo calculo? Lo calculo así. A ver, pongámosle recta M1, pendiente M1. Sabemos que es Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Entonces yo puedo decidir cuál va a ser mi punto 2 y cuál va a ser mi punto 1, cualquiera. Pongámosle que B sea mi punto 2 y A sea mi punto 1. Entonces Y2 sería 7 menos Y1, 1 y así. 7 menos 1, aquí sería 6. Sobre X2 menos X1. Menos 1 menos 3. Sería 2, ¿cierto? Entonces la pendiente es 3. Easy, ¿cierto? Easy. Y aquí está anotado. La pendiente es 3. Y como son rectas paralelas, ustedes me dijeron, las pendientes son iguales. La pendiente de la recta que no conozco es igual a 3. Entonces ya tengo mi ecuación, ya tengo mi ecuación, ya tengo mi ecuación de esta forma. Me falta calcular el B. ¿Cómo calculo el B? Reemplazando el punto conocido en la ecuación que tengo. El punto conocido tiene como coordenada X 3 y como coordenada Y 5. ¿Sí? Entonces aquí sería 5 igual a 3 por 3 más B. Aquí sería 9, 9 pasa a restar, sería 5 menos 9, sería menos 4, ¿cierto? B es igual a menos 4. Y ya, lo reemplazo y ya tengo mi ecuación de mi recta. Ahora lo transformo para que sea igual de la forma de las alternativas. Este Y pasaría a restar, porque el X tiene que tener una constante positiva a su costado. Entonces me queda solo que el Y pase a restar. 3X menos Y menos 4. ¿Cuál es la alternativa? 3X menos Y menos 4. Es la A, ¿cierto? Y ya tengo mi alternativa. Listo, ya vamos conociendo los pasos que se siguen para conocer la ecuación de una recta. El siguiente problema. Veamos. Listo. Con este creo que podemos terminar. A ver. Si los vértices de un triángulo son A, B y C, hallar la ecuación de la recta que pasa por B y es perpendicular al segmento AC. Veamos. Nos dan el vértice A. Este es A. Aquí. Este es A. Nos dan el vértice B. Este es B, que es menos 5,1. Y nos dan el vértice C, que es 1,3. Nos dicen, hallar la ecuación de la recta que pasa por B. Aquí hay una recta que pasa por B y es perpendicular al segmento AC. Aquí tengo un segmento que va desde A hasta C y esta recta que pasa por B tiene que ser perpendicular, es decir, tiene que tener un ángulo de 90 grados con este segmento AC. ¿Sí? Ahí está mi gráfica. A este punto de intersección le voy a llamar H. A este punto de intersección entre el segmento y entre la recta que pasa por B, le voy a llamar H. Y este H va a tener como coordenadas X e Y, que son coordenadas que no conozco, ¿sí? No conozco. Entonces,
Vamos a calcular, nos dicen hallar la ecuación de la recta. Para hallar la ecuación de la recta, ya sabemos, tenemos que calcular tanto la pendiente como el coeficiente b. Este coeficiente b. El coeficiente b se calcula conociendo un punto en la recta, de la recta. Y la pendiente se puede calcular aquí conociendo de que las pendientes, la multiplicación de ambas pendientes tiene que ser igual a -1, porque son perpendiculares, ¿cierto? De esa forma puedo calcular mi pendiente. Entonces, veamos. Vamos a calcular primero la pendiente de lo que ya conozco, que es el segmento AC, ¿sí? Esa pendiente voy a calcular. Entonces, para calcular, recordamos que es Y2 menos Y1. Mi punto 2 va a ser mi punto C y mi punto 1 va a ser mi punto A. Entonces, Y2 sería 3 menos Y1 menos menos 3, menos 3, sobre X2, que sería mi 1, menos menos 1, sería menos menos 1, ¿sí? Entonces, de aquí yo tengo que la pendiente es igual a 3 más 3, 6, entre 1 más 1, 2, sería 6 entre 2, 3, ¿sí? Ya tengo la pendiente. Ahora, tengo la pendiente del segmento. La pendiente de mi recta, ¿cuánto es? Yo sé que la multiplicación de ambas pendientes, lo calculé también. Yo sé que la multiplicación de ambas pendientes es igual a -1, ¿cierto? Entonces, mi pendiente... acá lo reemplacé, qué raro. Pero bueno, esto se lleva facilito. Esto se lleva facilito. La pendiente de BH, la pendiente de AC yo ya la conocía. Es 1, es 3, es 3. Y mi pendiente BH yo lo puedo conocer fácilmente. Aquí este 3 que está multiplicando pasa a dividir. Y mi pendiente BH sería igual a, en este caso es una recta, la recta BH, es igual a -1/3, ¿cierto? Si lo paso a dividir. Ya tengo mi pendiente BH. No sé por qué hice todo esto. Pero bueno. Aquí ya lo reemplacé. Pero bueno, esta es otra forma. Otra forma que ya lo hice porque sí. Esta forma les voy a explicar, ¿sí? Aquí calculé la pendiente BH. ¿Cómo la calculé? Esta recta. La calculé con este punto, X, Y, y este punto B, menos 5,1. ¿Qué hice? El H lo considero como un punto 2, el B lo considero como mi punto 1. Entonces sería Y2 menos Y1, ¿cierto? Y menos 1, X menos menos 5, X menos menos 5. Y esto sería igual a Y menos 1 sobre X más 5. Ahora yo sé que la multiplicación de ambas pendientes tiene que ser -1. Entonces, si multiplico 3, la pendiente de AC, multiplicado por esta pendiente que yo hallé de BH, tiene que ser -1. ¿Sí? Si los multiplico, me tiene que dar -1. Entonces, multiplicando, yo de acá tengo 3y menos 3. 3y menos 3. Numerador. Denominador me quedaría x más 5. Pero está dividiendo, lo paso a multiplicar. Y como va a multiplicar con -1, se cambian de signos. Menos x menos 5, ¿cierto? Y de esta forma ya no estoy reemplazando este puntito de aquí en esta ecuación, como habíamos hecho antes. De esta forma ya tendría de frente la ecuación de la recta. Pero otra forma, esta es otra forma. Ustedes también fácilmente pudieron haber dicho de que mi pendiente BH era -1/3. Entonces aquí reemplazaba -1/3. -1/3 por X más B. Me faltaba conocer el B, ¿cierto? ¿Y cómo conocía el B? Como lo que ya habíamos visto. Conociendo un punto, este -5,1, conozco el B, reemplazo. Y es 1, coordenada de Y. Aquí sería -1/3 por X, mi X es -5, y más el B. Ahora aquí,
Y aquí tendría 1, aquí tendría 5 tercios, 5 tercios, aquí igual a 1, este 1 sigue, más b. Y aquí este 5 tercios puede pasar a restar, ¿cierto? Este 1 es como un 3 tercios, entonces me quedaría un 2 tercios, menos 2 tercios. Porque sería 3 tercios menos 5 tercios. Sería 1 menos 2 tercios. Y este es mi valor de b. Entonces mi ecuación quedaría de esta forma. Menos 1 tercio, que era la pendiente. Y lo hice mal ya. X más el menos 2 tercios. Bueno, sí sabemos que queda el menos, ¿no? Menos por más es más. Menos por más es menos. Entonces de aquí puedo multiplicar todo por 3 y me quedaría y igual a menos x menos 2. Y pasando de tal forma de que el x quede como positivo, lo pasaría todo esto a sumar, a restar, no, a sumar. Está restando ahorita. Está con signo negativo, lo pasamos con signo positivo. Me quedaría x más, aquí como multipliqué por 3, que me quedaba 3y. Más 3y más 2, igual a 0. Y ya está, me sale lo mismo. Otra forma es calcular la pendiente con las coordenadas incógnitas que conozco aquí del h y multiplicarlo, igualarlo a menos 1 y de esta forma ya de frente conozco la ecuación. U otra forma es la que ya les había enseñado, de que es, si tengo la pendiente, calculo el b. El b, ¿cómo lo calculo? Con un punto conocido, ¿sí? ¿Sus pendientes son iguales? No, no, no. Ah, bueno, quizá te referías a otro problema. Ya listo. A ver, continuamos. Veamos la hora. Ya son las 8:03, chicos. Aquí nos quedamos, voy a tener la grabación.